Bien, entonces como ya vimos, las funciones puras se consideran deterministas, porque para unos parámetros de entrada específicos siempre tenemos una salida concreta. La salida depende únicamente de los parámetros de entrada y de ninguna otra variable externa. Las funciones puras también tienen un gran impacto en el rendimiento durante la ejecución en el navegador. Por ejemplo, imagínate un escenario en el que una función pura específica es llamada varias veces. Imagínate que la aplicación llama a la misma función varias veces con los mismos parámetros. Por ejemplo, supón que aquí, por ejemplo, en esta función pura, un número, imagínate que se llama muchas veces a haz cálculo varias veces con un parámetro de entrada, en este caso 5. Entonces el resultado siempre va a ser 10, 10, 10, 10, 10, 10. Entonces, después de ejecutarla varias veces, el motor de Chrome V8 intenta optimizar el código almacenando el resultado de la ejecución de la siguiente llamada a la función. Entonces, en la siguiente llamada a la misma función con el mismo parámetro, en lugar de ejecutar la función de nuevo, se devuelve el resultado cacheado, se guarda en caché. De este modo se mejora el rendimiento de la aplicación. Eso por un lado. También sabemos que si la aplicación actualiza ciertos datos que son observables fuera de la función llamada, es decir, fuera del scope de la función, puede considerarse un side effect, un efecto secundario. Como ya vimos, un efecto secundario pues puede ser todos estos que tenemos por aquí, además de puede ser hacer una petición HTTP, puede ser mutar datos externos, por ejemplo una variable global que ya vimos, imprimir en pantalla o en consola, lo que se conoce como login, por ejemplo manipulación de consultas, manipulación o consultas al DOM, por ejemplo generar un número random. Otro ejemplo, por ejemplo, también puede ser escribir datos a un archivo externo, ya sea un archivo de texto, etcétera, o escribir datos en la network, es decir, hacer una petición que escriba a una dirección a la network. Por ejemplo, también otro ejemplo secundario, por ejemplo, también sería disparar cualquier proceso externo. También puede ser otro ejemplo de efecto secundario. Entonces, también otro caso es llamar a cualquier otra función con efectos secundarios. Entonces, otro efecto secundario, valga la redundancia, es llamar a cualquier otra función con efectos secundarios. Pero si una función, pero aquí tenemos que tener una nota importante acerca de esta afirmación. Si una función pura llama a otra función pura, esto no es un efecto secundario y la función que la llama sigue considerándose pura. Por ejemplo, si una función pura tú mandas llamar, por ejemplo, a math.max para sacar el número máximo dentro de una función, pues sigue siendo ahora sí que pura. Entonces, esos son lo que son las funciones puras y los efectos secundarios. Ya sabemos pues entonces lo que son los ejemplos de efectos secundarios. Pueden haber muchos, pero pues ahora sí que se reducen a cualquier operación que se hace fuera del scope, algo que afecta, algo externo que afecta fuera del scope de la función. Entonces vamos a cambiar ya un poquito de tema y vamos a ver qué es una función. Como ya sabemos, vamos a tomar un poquito más el término de la función. Las funciones son valores en los programas de JavaScript, es decir, son objetos. Ya vimos que, por ejemplo, fíjate, vamos a hacer esto. Esto no te lo había enseñado. Vamos a hacer, por ejemplo, una función. Si voy a quitar todo este código, si tú quieres, pues lo puedes sacar para que lo tengas como referencia. Yo lo voy a quitar. Entonces voy a limpiar por aquí. Voy a poner function. Vamos a ponerle función. Esto no te lo había enseñado. Vamos a hacer un log que diga función WebTV. Entonces, fíjate, vamos a ver. El operador typeof devuelve la cadena, el string function, cuando se aplica a una función. Pero las funciones son realmente un tipo especializado de objeto de JavaScript. Fíjate, vamos a ponerle aquí typeof de función. Vamos a guardar. Vamos a recargar.
Y fíjate cómo nos retorna function. Pero al final de cuentas, como te digo, pues las funciones aquí en JavaScript son un objeto especializado. Como las funciones son objetos, pueden tener propiedades y métodos como cualquier otro objeto. Esto ya lo vimos. Incluso pues ya vimos que también tiene un constructor que se llama function, de donde partió todo, para crear nuevos objetos función. Vamos a ver en este caso un ejemplo de propiedad en funciones. Vamos a ver lo que se conoce como la propiedad length. La propiedad de solo lectura length de una función específica, especifica la aridad de la función, es decir, el número de parámetros que declara en su lista de parámetros, que suele ser el número de argumentos que la función espera. Si una función tiene un parámetro rest, que ya vimos, ese parámetro no se cuenta en esta propiedad length. Fíjate, vamos a ver un ejemplillo. Vamos a ponerle arc1 y arc2. Y vamos a usar la propiedad length. Vamos a decirle que de mi objeto función, tráeme la propiedad length. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo nos da 2. Porque como te digo, la propiedad length especifica el número de parámetros que declara en su lista de parámetros una función, que suele ser el número de argumentos que la función espera. Si le ponemos aquí otro argumento, arc3, pues ya nos retornará 3, porque son 3 parámetros que esperan o que está definiendo la función. Pero si tenemos un parámetro rest, por ejemplo, el resto, pues este ya no se considera. Los parámetros rest no se consideran en esta cuenta. Fíjate cómo nos sigue retornando 3. Entonces esa es la propiedad length. Vamos a ver otra. Vamos a ver la propiedad name, que ya la hemos visto. La propiedad name de solo lectura de una función especifica el nombre que se utilizó cuando se definió la función. Si se definió con un nombre o el nombre de la variable o propiedad a la que se asignó una función expression sin nombre cuando se creó por primera vez. Entonces, fíjate, vamos a ponerle aquí función, guardamos, recargamos, pero aquí es name, guardamos, recargamos y fíjate cómo nos trae función. Por ejemplo, si fuera una function expression, vamos a ponerle let mi variable así igual a function. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo dice mi variable. Entonces, pues aquí cuando se es una function expression, la propiedad name te va a traer el nombre de la variable o propiedad a la que se asignó una function expression sin nombre cuando se creó por primera vez. Entonces, vamos a seguir profundizando. Bendiciones.